continuamos con nuestra exposición de Lucas y entramos al capítulo 18 y hoy vamos a estar viendo los versículos 1 al 8 y cuando lo tengan digan un fuerte amén. Gloria a Dios. Alabado es tu nombre, Señor. Santo eres tú por los siglos de los siglos. Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 dicen así: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema: no te canses de orar. Dile a la persona que está a tu par: no te canses de orar. Jesús aquí nos enseña algo muy importante acerca de la oración. Y la pregunta de hoy es: ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar acerca de la oración? Recordemos que en el Evangelio de Lucas Él ya nos ha enseñado cómo orar. En Lucas capítulo 11 nos enseñó cómo orar. Aquí no nos va a enseñar a cómo orar, pero nos va a enseñar la persistencia de la oración, que es algo muy importante porque muchas veces dejamos tan fácil la oración. Te pregunto, mi hermano, no levantes tu mano, ¿cuándo es la última vez que has orado sinceramente, entrado a la presencia del Señor, postrado de rodillas, con lágrimas, con un gran clamor y una oración de fervor ante la presencia del Señor, en necesidad de Él? En necesidad de Él. Vivimos muy tranquilos, mis hermanos. Vivimos muy cómodos. Créame que este mundo se va a poner de mal a peor, y si no oras, el amor de Dios en ti se va a enfriar. Y si tú te enfrías, créame que vas a abandonar el camino. La oración es lo que te mantendrá en el fuego de Dios. Es clave e importantísimo para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar acerca de la oración? Punto número 1. Jesús nos está enseñando que nuestra oración tiene que ser continua. Vean conmigo: nuestra oración tiene que ser continua. No puede ser de una vez a la semana, una vez al mes, o el que nunca lo hace. No, nuestra oración tiene que ser continua. Miren lo que dice versículos 1 al 5, leámoslo otra vez. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Digan conmigo: la necesidad de orar siempre y no desmayar. Notemos primeramente, mis hermanos, que Jesús está hablando con sus discípulos y les dice: no desmayen. Si Cristo estuviese aquí, te diría que el final del mundo serán como los tiempos de Noé, serán como los tiempos de Lot. Sí o no, fácilmente desmayamos en ese momento. Si nos dice que este mundo se va a poner más feo, más oscuro, más pecaminoso, más perverso, eso no es de dar gozo, eso es para desanimarse. Desmayar en el griego
encaqueo significa rendirse, significa cansarse, significa ponerse triste y perder el ánimo. Jesús nos está diciendo, no te rindas, no te canses, no te pongas triste, no pierdas el ánimo. Pero, digan conmigo, pero, cuando vemos nuestra nación en el estado que está, cuando vemos nuestra nación en desorden, en confusión y en caos, cuando vemos el otro lado del mundo que anda en guerra, Ucrania, Rusia, Israel, contra estos grupos terroristas, cuando vemos la iglesia, el cristianismo en general, los creyentes alrededor del mundo enfriándose, me pregunto, mis hermanos, viendo estas cosas, Señor, le digo al Señor, ¿cómo no me voy a desanimar, Dios? Él le dice a sus discípulos, orad siempre y no desmayes. Pero mi pregunta para el Señor es, Señor, ¿cómo no me voy a desanimar? ¿Cómo no me voy a poner triste al ver estas cosas? ¿Cómo no voy a querer tirar la toalla? Tantas cosas están pasando que desanimarse es lo único que queda hacer. Pareciera. Muchas veces como pastor, como pastores, hablando con otros pastores, vemos las congregaciones, vemos el pueblo que no se congrega, no ora, no busca, se alejan como los tienes que arrastrar. Es algo que te puede desanimar. Y uno dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con el pueblo? ¿Qué está pasando con el mundo? Sin embargo, aquí viene la palabra del Señor al momento preciso, en medio de tanto caos, en medio de tanta maldad, en medio de tanta oscuridad, viene la palabra y el Señor dice, no desmayen. Aleluya. No desmayen, no te rindas, no te pongas triste, no pierdas el ánimo. Y nos da la clave para poder vencer el desánimo. Nos da la clave, nos da la herramienta para no rendirnos, y es la oración. Aleluya. El que ora va a permanecer. El que no ora se va a desanimar, va a tirar la toalla, va a abandonar el camino, se va a apartar del Señor. Si tú ves a una persona que antes caminaba con el Señor y se ha apartado, te lo digo por seguro, dejó de orar. Cuando dejas de orar, el fuego del Espíritu se apaga dentro de ti. Te conviertes frío y el amor de Dios en ti se enfría y abandonas el camino. ¿Por qué? Porque no persistieron en la oración. Tenemos que perseverar y persistir en la oración. Aquí encontramos la clave para permanecer. ¿Cuántos quieren permanecer hasta el fin? Cristo Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, tal será salvo. La clave para perseverar, aquí lo encontramos. La clave para permanecer vivo y encendido en fuego por Dios. El secreto, la respuesta, la herramienta es la oración. Vean conmigo la oración. No hay más. No hay otro recurso. La oración es más que suficiente. Aleluya. Pero no solo una oración, sino la oración continua. Vean conmigo la oración continua. La oración continua, mis hermanos, es lo que nos mantendrá cuerdos, cabales. Es lo que mantendrá nuestra mente sana en estos tiempos que se aproximan, que se avecinan. La oración es lo que mantendrá tu mente cabal en Cristo Jesús. La oración continua es lo que te mantendrá fuerte en medio de los tiempos difíciles que vienen. Es la oración continua lo que le dará a la iglesia, lo que le dará a iglesia, gracia de Dios, el poder para hacer luz en esos tiempos oscuros que vienen. Es la oración lo que nos dará el poder para vencer, para que nuestra fe no caiga. Es la oración lo que te mantendrá a ti santo
y alejado del pecado que va a incrementar en los días venideros. Toda nuestra vida, toda nuestra caminar cristiano, nuestro alma, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestra iglesia, todo depende de la oración. Y si no oramos, olvídate, mi hermano, te quedas, te pierdes, pereces. La oración es la clave para los tiempos oscuros que se avecinan. En el contexto, ¿por qué hablo de esto? Miren lo que Jesucristo dijo en el versículo 8. Lucas 18:8, este es el contexto en el cual Él está hablando acerca de la oración. Os digo que pronto les haré justicia, pero cuando regrese el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús está hablando de la importancia de orar mientras se aproxima aquel día. Tenemos que orar, iglesia. En el contexto, Jesús habla mucho acerca de su segunda venida, especialmente en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo encontramos mucho acerca de la segunda venida de Jesucristo y encontramos muchas parábolas en el Evangelio de Mateo, pero uno en particular me llama la atención y quiero que lo veamos. Vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 5. El Señor nos está hablando, iglesia. Nuestra hermana Reina trajo una palabra y enfatizó la oración. Ayer en la reunión de líderes el énfasis fue en la oración y ahora sin querer el pasaje que tocó fue acerca de la oración. 3 veces seguidos el Señor nos está hablando acerca de la oración. Tenemos que prestar atención. Eso no es por coincidencia. Eso es obra del Espíritu. Miren lo que dice Mateo 25, 1 al 5. ¿Lo tienen? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y miren lo que dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Ellas no velaron. 5 de ellas en sí podemos decir que se desanimaron, ¿verdad? Jesucristo dijo, está hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí vemos que en aquellos días muchos dirán: el Señor se tarda en regresar, el Señor no ha regresado, se ha olvidado de nosotros, el Señor no va a regresar. Por lo tanto, muchos, dice el versículo 5, cabecearán y se dormirán, es decir, que se van a apagar espiritualmente, van a dejar de orar, van a dejar de buscar el rostro del Señor, se van a desanimar. 5 de ellas desmayaron y el aceite se les acabó. El aceite, la palabra usa el viento hablando del Espíritu Santo, usa el fuego para hablar del Espíritu Santo y usa el aceite para hablar del Espíritu Santo. Nosotros hemos sido ungidos por el aceite, por el aceite que es el Espíritu, y tenemos que mantener vivo el Espíritu dentro de nosotros a través de la oración. Pero el aceite de estas 5 se les acabó, y si no tienes aceite, tu lámpara se va a apagar. El fuego que hay en ti, la luz que hay en ti, se va a apagar. Se apagó. Miren lo que dice el versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. El Señor va a regresar. Como vimos en Lucas capítulo 17, el Señor va a regresar. Miren lo que dice: entonces
Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban, digan conmigo, preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. No te conozco. Déjame decirte, iglesia, que la palabra misma dice, y repito y recalco, que en aquellos días, mientras se acerca la venida del Señor, este mundo se pondrá más y más oscuro. Por lo tanto, nuestra oración tiene que incrementar más y más para mantener la luz en nosotros prendida. Debemos mantener nuestras lámparas encendidas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? A través de la oración. La oración es el que te mantiene vivo. No solo es leer la palabra. Han visto momentos en mi vida que de hecho yo nunca he dejado la lectura de la palabra desde que di mi vida al Señor, pero la práctica de la oración en momentos de mi vida sí la he dejado. Y déjame decirte por experiencia que estar en la palabra, pero si no hay esa oración, ese poder de Dios, la oración no es nada. La lectura de la palabra no es nada. Cumplirla no es posible. Vivirla no es posible. ¿Por qué? Porque no está el poder de Dios en ti, que viene a través de la oración. El poder de Dios no viene a través de la palabra. A través de la palabra viene la instrucción, el conocimiento, la sabiduría, la guianza. Pero la oración es el que da el poder para vivirla, para cumplirla, para obedecerla. Aleluya. Ambos son necesarios. Pero si no estás orando, ¿qué vas a hacer en aquel día? Es por eso que muchos cristianos están enredados en pecado actualmente. Por eso muchos cristianos no son luz de los que los rodean, sino fácilmente son influenciados por el mundo. ¿Por qué? Que you have no power. No hay poder. Y si no hay poder en ti es porque no estás orando. It's because you're not praying. Debemos mantener nuestras lámparas encendidas, y eso se hace a través de la oración. Una oración que depende del Señor. Una oración que viene delante de la presencia de Dios, postrado ante Él, reconociendo que no somos nada y que sin Él nada podemos hacer. Por lo tanto, aquí estoy, Señor. Necesito de ti. Necesito de tu presencia. La oración es la única manera de sobrevivir la oscuridad, de vencer el pecado, vencer la tentación. Jesucristo le dijo a sus discípulos: orad, velad y orad para que no caigáis en tentación. No quieres caer en tentación, quieres salir de la tentación, quieres vencer la tentación de la cual Satanás te tiene preso. Comienza a orar y serás libre en Cristo Jesús. Comienza a orar y el poder de Dios vendrá a ti. Podrás vencer aquellas cosas, aquellas ataduras. Pero de lo contrario, si no oras, seremos absorbidos por los caminos del mundo. Seremos atraídos por los caminos del mundo. Nos vamos a conformar a las costumbres del mundo y nos vamos a enamorar y vamos a regresar a los pecados de los cuales el Señor nos rescató. Y luego, ¿qué viene? La perdición, una puerta cerrada, y nos quedamos. Por lo tanto, vemos que la oración
no es opcional. La oración no es una lista de cosas que tachamos en nuestros deberes cristianos. La oración no es si queremos o no. La oración tiene que ver con tu vida o tu muerte. Tiene que ver con la vida o la muerte. En el Antiguo Testamento, Dios había ordenado a Aarón a quemar incienso en el altar. El incienso, ¿qué era el incienso? El incienso era una sustancia aromática compuesta de varias especies y maderas que al quemarlo producía un humo fragante, como una candela, ¿verdad? Como unas cositas así que uno quema y comienza el humo, producir un humo fragante cuando se quema. Ese era el incienso. Y de acuerdo al Antiguo Testamento, Aarón, porque él era el sacerdote, Aarón tenía que tomar este incienso y entrar al lugar santo del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 secciones. Él tenía que entrar al tabernáculo, a la presencia de Dios. Y estando en la presencia, en el lugar santo, ahí tenía que quemar ese incienso. Y Dios le había dicho, cada mañana y cada atardecer. ¿Cuántas veces tenía que hacer esto? 2 veces. Cada mañana y al atardecer. Todos los días. Vean conmigo, todos los días. Como una ofrenda al Señor. En las Escrituras vemos el incienso siempre como simbólico de la oración. Van conmigo a Salmos capítulo 141. Salmos 141, versículo 2. Nuestra oración es como el incienso. Es una ofrenda para el Señor. Es de agrado para el Señor. Cuando tú oras, estás agradando al Señor. Estás entregando una ofrenda que para Él es un olor fragante. Aleluya. Miren lo que dice Salmo 142, 141. Salmo 141, versículo 2. ¿Lo tienen? Miren lo que dijo David. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. David le dice al Señor que mis oraciones sean como el incienso para ti, oh Dios. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 8. Aquí vemos el padre de Juan el Bautista ofreciendo incienso con oraciones. Lucas 1, 8. Dice así, Lucas 1, 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el ¿qué? El incienso. Y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, ¿qué? Orando a la hora del incienso. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 5. Veamos una visión que Juan vio en la gloria acerca de la oración y el incienso. Apocalipsis 5:8. Cuando lo tengan, digan amén. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de ¿qué? Incienso, que son las ¿qué? Las oraciones de los santos. Veamos uno más. Vayan conmigo a Apocalipsis 8. Volteen la página. Apocalipsis 8, 3 al 4.
Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Nuestras oraciones llegan delante del trono de Dios como un incienso. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, ¿a dónde creen que van esas oraciones? ¿Creen que se quedan aquí? ¿Creen que son palabras simplemente al aire? No. Nuestras oraciones están llegando al cielo, a la mera, plena presencia de Dios, y Él te está escuchando. Aleluya. Tenemos que orar, iglesia. Viendo estas imágenes, me pregunto, Dios le dijo a Aarón, entra al templo, entra al lugar santo cada mañana y al atardecer y ofrece para mí incienso. Ya entendimos que es la oración. Entonces, ¿qué me toca a mí hacer? Entrar a la presencia de Dios. Entrar a tu cuarto de oración cada día, cada mañana, antes de que ya por la noche, cuando el sol se ha bajado, entrar y orar y ofrecer ahí tu ofrenda de oración al Señor. Y la palabra dice que Él te va a escuchar. Gloria a Dios. Y esto tiene que ser continuo, mis hermanos, todos los días. Así como nos cepillamos todos los días, así como comemos todos los días, nos bañamos todos los días, la oración tiene que ser de todos los días. Viendo estas imágenes, me pregunto, nos estamos presentando en el lugar santo cada mañana y atardecer. Estoy ofreciendo al Señor incienso, mi oración, mi ofrenda delante de Dios cada día. Dios quiere que oremos. Dios quiere que entremos a su presencia. ¿Sí o no, mis hermanos? Te encanta cuando estás rodeado de la presencia de tus hijos. A veces en el trabajo uno ya quiere estar con su esposa, sus niños, para convivir, y es simplemente estar juntos. Si yo amo esos momentos, si yo me deleito en esos momentos, y no es que tenemos que estar haciendo muchas cosas, no, simplemente tenerlos ahí y al toque, me siento seguro, me siento bien, me siento acompañado. Si yo deseo eso de mi familia, esa compañía, nosotros, Cristo Jesús murió por ti, entregó su vida por ti, te salvó a ti. ¿No crees que Él se deleita de tu presencia? Se deleita de cuando tú entras a su presencia para querer convivir con Él. Él quiere que tú convivas con Él y Él quiere convivir contigo. La oración es donde tú conoces al Señor y Él te conoce a ti. Tenemos que orar y entrar en oración con nuestro Padre Celestial. Dios quiere que entremos a su presencia, nos está esperando a que entremos a su presencia. Dios no es como este juez injusto de la parábola que no quiere ser molestado. Este juez injusto le dijo a la viuda, ya deja de molestarme, te voy a dar lo que tú quieras para que me dejes de fastidiar, para que no me agotes más. Dios no es como este hombre malo que se agota y se cansa de esta viuda. No. Dios está esperando nuestra presencia. Dios está esperando nuestra presencia para que podamos gozar de su presencia y ver su hermosura. Ver su hermosura. Oh, que hubieran más jóvenes aquí como Josué. Josué, dice la palabra que Moisés entraba al tabernáculo
y descendía una nube sobre el tabernáculo, y Josué, que era joven en aquel entonces, se iba al tabernáculo para ver, y miraba y observaba qué es lo que Moisés estaba haciendo ahí, porque él quería también del Señor. O que hubieran más jóvenes así aquí en esta iglesia, que comiencen a orar y buscar el rostro del Señor. O que hubieran aquí más hermanos, más matrimonios, caballeros, damas, que quieran entrar a la presencia de Dios y decir como Moisés, decirle al Señor Dios, muéstrame tu gloria. Quiero verte, Señor. Quiero sentirte. Y que el Señor te diga, ok, voy a pasar delante de ti. No verás mi rostro, pero verás mi espalda. Y que descendamos de esa montaña brillando con la gloria de Dios. Por eso Cristo Jesús hizo de la oración continua su práctica. Cristo Jesús oraba sin cesar, se apartaba de la bulla, se apartaba aún del ministerio que tenía que realizar, se apartaba de los apóstoles, se apartaba de todo para estar en la presencia de Dios. Es tiempo que hagamos espacio en nuestras vidas para buscar la presencia del Señor, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, porque déjame decirte que estos días se van a poner más feos. Hay más guerras y más rumores de guerras. Vimos en las noticias ayer lo que pasó. Este mundo va a ir de mal a peor. La oración, si llegamos a este punto sin orar, es por pura misericordia del Señor. Pero para poder llegar más allá, vamos a tener que orar. Interceder por nuestros hijos, interceder por nuestro cónyuge, interceder por nuestra iglesia, interceder por los hermanos. La oración continua, que es lo que el Señor nos está enseñando acerca de la oración, que nuestra oración tiene que ser continuo, y que abandonarlo y dejar de hacerlo es de vida o muerte. No lo podemos dejar. Dios está esperando nuestra presencia. Hay algo más grande que el rostro y la belleza de Dios. Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Él vio el trono de Dios. Vio ángeles. Jacob vio una escalera de ángeles que subían y descendían desde el cielo hasta Betel, en donde él estaba. Créame que nosotros podemos ver la gloria y la presencia del Señor una vez más en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en esta tierra. Aleluya. Pero tenemos que orar, iglesia. Basta ya con una iglesia que no ora. Basta ya con una iglesia que depende meramente de sus fuerzas, de su conocimiento y su sabiduría y su intelectual bíblico. Basta ya. Tenemos que orar, iglesia. Tenemos que depender de la oración. Hermanos, los miércoles el Señor nos ha bendecido con otro culto de los miércoles, pero somos un puñito nada más. Que todos los que están aquí estuviesen aquí los miércoles. Intercedamos con ese fervor, con ese gran clamor. Que intercedamos con esa pasión, con esa hambre y sed de Dios. Como el siervo brama, como el siervo tiene sed de las aguas, así tiene sed de ti, oh alma mía. Así tiene sed de ti, oh Dios, mi alma. Tenemos que tener sed de Dios, iglesia, y Dios lo puede saciar. Ahí está la cosa. El Señor te puede llenar. Aleluya. Que en ti se conviertan corrientes de aguas vivas. Aleluya. Una fuente en ti. El Señor es bueno. ¿No es digno nuestro Señor Dios de nuestro tiempo? ¿No ha sido Dios bueno con nosotros? Entremos ante su presencia continuamente
La oración es vital y clave mientras esperamos su venida. La oración es lo que te va a preparar para su retorno y su segunda venida. Jesús nos está dando la clave para sobrevivir estos tiempos que vienen. Tenemos que orar. Orar. ¿Cuántos van a comenzar a orar? Aleluya. Vamos a orar, mis hermanos. Ser esa iglesia que ora. Y punto número 2, último punto. ¿Qué es lo que Jesús nos quiere enseñar acerca de la oración? Nos está enseñando, punto número 2, que nuestra oración será contestada. Nuestra oración será contestada. Aleluya. Qué hermosa bendición y promesa aprendemos de esta parábola. Que el Señor no solo quiere que tú ores, sino Él quiere escucharte para contestarte. Aleluya. Señor es bueno. Miren lo que dice el versículo 6. Regresemos a Lucas 18, 6 al 8. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Tú eres escogido, mi hermano. Aleluya. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿No? ¿Qué dice ahí? Día y noche. ¿Acaso Dios no va a tener misericordia, suma gracia, favor y bondad con aquel que lo busca de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? 8. Os digo que pronto les hará justicia. Pero Jesús pregunta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Encontraré a alguien clamando? Aquí, mis hermanos, tenemos una hermosa y gloriosa promesa que el Señor será pronto para contestar. Pronto para contestar. El Señor es tan bueno. Hace unos días se perdió el perrito de mi papá. Me llamó para ver cómo podríamos buscarlo, encontrarlo. Le dije: Dad, oremos. Uno dice: wow, por lo más insignificante, o quizás por algo, ¿verdad? Así nada más. Yo dije: sí, vamos a orar. ¿Y cuánto tiempo pasó? 10 minutos, 15 minutos. Llamaron y digo: oh, aquí está tu perrito. Lo acabamos de encontrar. El Señor escucha y contesta. Comencemos a orar, iglesia. Comencemos a orar. Hay otras peticiones que le estoy pidiendo al Señor, y tengo fe que Él las va a contestar. Aleluya. Nuestro Dios escucha nuestras oraciones y contesta nuestras oraciones. Si este juez injusto contestó la plegaria de esta viuda, ¿cuánto más contestará el Señor nuestra súplica de aquellos que claman a Él de día y de noche? ¿Cuánto más? Si este hombre malo, dice el pasaje, era un hombre malo, un juez injusto, ayudó a una viuda, ayudó y contestó su plegaria, ¿cuánto infinitas veces más contestará Dios la oración de aquellos que lo buscan? La oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho. Necesitamos ser un pueblo, una iglesia que clama a Él de día y de noche. ¿Clamar para qué? Vayan conmigo a Lucas 11, en el capítulo que Él nos enseñó a cómo orar, por qué cosas orar. Si se perdieron eso ya está en YouTube, pueden buscarlo en nuestra página de la iglesia en YouTube. Y está toda esa enseñanza. Pero miren lo que dice Lucas 11:11. Miren lo que Jesús dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. El Señor nos quiere dar lo mejor. Y si le pide un huevo, ¿le dará una escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, usa el ejemplo del malo al bueno, si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que es bueno hasta su máxima perfección, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pidamos del Espíritu Santo. Pidamos la llenura del Espíritu. Nuestra mayor necesidad como escogidos es la presencia y la llenura de Dios. El cual aquí en la palabra encontramos que el Señor será pronto en responder y contestar. Necesitas liberación, necesitas poder, necesitas recursos, necesitas algo para cumplir con lo que el Señor te ha llamado a hacer. Ora y Él va a responder. Recuerdo cuando yo iba a estudiar en el seminario, en el colegio de estudios bíblicos, necesitaba $20,000 para pagar la escuela y asistir a la escuela. Adivinen cuánto tenía. Solo 1,000. 1,000. Ni tenía el 10%. ¿Cómo la iba a hacer? Fui a rodillas y comencé a orar. Créanmelo o no. Al siguiente día me llamaron y me dijeron: te vamos a dar un grant, te vamos a dar también una beca, todo está pagado. Aquí te esperamos. El Señor va a suplir todo lo que tú necesitas para hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Para ser ese servidor que Él te ha llamado a ser. Para ser ese ministro que Él te ha llamado a ser. Para ser ese hijo obediente que Él te ha llamado a ser. Para ser ese padre que Él te ha llamado a ser. Para ser esa esposa que Él te ha llamado a ser. Para ser ese hijo y joven que Él te ha llamado a ser. Si oras, el Señor Dios suplirá toda necesidad, todo recurso, todo poder, todo espíritu, para que tú puedas cumplir con lo que Él te ha llamado a hacer. ¿Por qué no orar? Tenemos que orar. Miren lo que dice Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Voy a tratar de apresurar, porque vamos a orar. Aleluya. Vamos a orar. ¿Quién vive, mis hermanos? Cristo vive. Señor es bueno. Gálatas 6, 8. Dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos. Aquí es la misma palabra griega. No desmayes pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahí la misma palabra griega que encontramos en Lucas 18:1. No desmayes, persiste como esa viuda, sigue molestando al Señor, sigue persistiendo en el Señor y Él va a obrar. Como discípulos, el Señor nos ha llamado a esperarlo, a caminar en santidad, a proclamar su nombre, a evangelizar, a ser discípulos, a trabajar, a ser buenos cónyuges, a ser buenos padres, a amar, a perdonar, a esperarlo con ansias, a no contaminarnos con el mundo. Todo eso quiere el Señor que hagamos mientras esperamos su venida. En la oración el Señor provee el espíritu, la fuerza, la fortaleza, la provisión para cumplir con todas esas cosas. Oremos, iglesia, oremos, porque Él será pronto en responder. En Génesis capítulo 15, Abraham le pidió un hijo y Dios se lo dio. Aleluya. En Génesis capítulo 24, vayan conmigo allá rápidamente. Génesis 24, versículos 12 al 14, Abraham le dice a su siervo que vaya y busque
una esposa para su hijo. Y el siervo le da un reto muy fuerte al Señor. Le pide una señal. Si ella hace eso, esto y esto, sabré que ella es ella. Y Dios literalmente contestó cada aspecto de su oración. Y Dios proveyó esposa para Isaac. En Génesis capítulo 32, 9 al 12, Jacob iba a regresar a Canaán. Iba a regresar a la tierra de donde huyó de Esaú y le pidió al Señor: Esaú, mi hermano, me quiere matar, protégeme. Y el Señor lo liberó, el Señor lo protegió. En Juan capítulo 15, versículo 7, vayamos allá rápidamente. Juan capítulo 15, versículo 7, Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Tenemos que creer que Dios contesta nuestras oraciones. Tenemos que creer que el Señor aún nos escucha y tiene el poder para realizar lo que estamos pidiendo. Pero déjame repetir la pregunta que encontramos aquí en el versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Déjame preguntarle a esta congregación: ¿hay todavía alguien aquí que cree en el poder de la oración? ¿Aún hay alguien aquí que cree en el poder de la oración? ¿Hay alguien aquí que todavía depende de la oración y no de sus fuerzas, sino de la oración? ¿Hay todavía alguien aquí que cree que nuestro Señor Dios es el mismo de ayer, hoy y para siempre? Aleluya. El Señor no ha perdido poder. Él sigue siendo el Dios todopoderoso. Ese mismo Dios le dijo a sus discípulos: si tuvieses tan siquiera fe como un grano de mostaza, le podrás decir a esta montaña que se mueva y se moverá. Aleluya. Yo quiero ver la gloria de Dios una vez más. Yo quiero ver el poder de Dios obrando en mi vida, en el ministerio, en el llamado que Él me ha dado. ¿No quieres tú ver estas cosas en tu vida? ¿No quieres ver lo que Dios puede hacer en una persona pequeña como tú y yo? Si Dios puede hacer grandes maravillas y prodigios y señales, ¿qué es lo que Él puede hacer en nosotros que somos tan pequeñitos? La oración es la clave. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Vamos a comenzar a depender del Señor. Vamos a depender del Señor. J.C. Ryle dijo: en la oración es donde comienza la religión. Ahí florece o ahí cae. Noten lo que él dijo: en la oración es donde comienza la religión. Ahí florece o ahí cae. Yo quiero florecer. Yo quiero permanecer. Nuestra fe y la fuerza de ella está ligada a la oración. La fe está ligada a la oración. Vamos a orar. Vamos a orar.